Claro como el sol de la mañana, recuerdo aquel día de 2008 en que una amiga y yo salimos del cine arrastrándonos, después del durísimo golpe que acabábamos de recibir. Aunque uno tenga predilección por el drama, no significa que a la oscura sala del cine se acuda siempre en busca de verdades como puños, mucho menos de realidades moralmente ambiguas y, por lo tanto, difíciles de asimilar. El tenue soplo cuasi irreal que nos empujó al cine aquel día se huracanó. Destrozados, sentimos como si nuestras rodillas rozasen la acera al terminar la sesión. Recobrarse procedería en función de nuestras paradójicas sonrisas nerviosas, que en realidad nada podían velar. Aquel día vimos Desgracia, del australiano Steve Jacobs, adaptada por su esposa Anna Maria Monticelli de una de las obras mayores del novel G.M. Coetzee. Aquel día de 2008 se me quedó grabado a hierro y fuego. Inmersos en el particular periplo de John Malkovich como David Lurie, el profesor de poesía romántica inglesa de la Universidad de Ciudad de Cabo, daba la impresión de que no había incurrido en tan grave delito cuando el claustro académico le expulsase por delitos de orden varia. Pero ¿quién nos lo iba a decir? Por eso mismo, como en casi todo lo que importa, deberíamos cuidarnos de afirmar a pies juntillas, de tenerlo todo tan absolutamente claro si aún no llegamos a ponernos del todo en los zapatos del otro. Todo tan absolutamente evidente como tan solo logran ver precisamente los pobres de espíritu y cortos de miras. Absurdo. En esta película, en este libro terriblemente lúcido, solo cuando su protagonista vive una serie de duras probaciones se percata de la posibilidad de su propia culpa, de su injustificada y egótica cabezonería. Y nosotros mismos, lectores y espectadores, nos percatamos del escaso cuidado que tuvimos con quienes poblaron nuestro propio mundo, claro reflejo de nuestras equivocadas asunciones en la expiación de aquel profesor, juicios y prejuicios, certezas traídas de lejos, verdades de serie, cuánta ligereza en nuestras superficiales convicciones, y pedir perdón quizás sea inútil. Como penitencia, quizá debamos exigir un trato similar al infringido, tal y como haría, recobrada su conciencia, David Lurie. Relacionadas con el ineluctable tema que nos ocupa, aparte del magnífico ejercicio futurista en torno al apartheid llevado a cabo por Neil Blomkamp, evocado en nuestros 7 rarezas, recordamos la emocionante Adiós Bafana de Billy August, la cual describe la amistad mantenida entre Nelson Mandela y su carcelero James Gregory. Y hace muy poco, valientes volvimos a atestiguar el horror vivido en Sudáfrica con The Forgiven, brillante Roland Joffé enseñando ya después del final del apartheid la anhelada redención de un brutal asesino por parte del arzobispo pacifista Desmond Tutu, brutal horror para mayor humanidad. En 1996, la Comisión para la Verdad y Reconciliación se propuso investigar la violación sistemática de los derechos humanos en Sudáfrica con el objetivo de perdonar, olvidar los abusos sufridos. Su mecanismo concedía humanidad y amnistía, sacrificando de paso la justicia por la verdad y la memoria. Aceptando no tener que pagar por sus terribles crímenes, se sabría así lo ocurrido. No obstante, esta ética se transformaría en un verdadero pacto con el diablo. Al final los reos no pagaron por sus delitos. ¿Y olvidar? ¿Quién puede olvidar? Hace muy poco, emocionado, Carlos me enseñó algunos trabajos de William Kentridge, su consciente y absurdo mundo. Como si de una fuerte bofetada se hubiese tratado, me trasladé de inmediato en el tiempo.
de pronto me encontré de nuevo en aquella acera que mis rodillas no olvidaron a la salida del cine, aquel día de 2008. Habiendo nacido en el seno de una familia blanca sudafricana, habituado a ir a una escuela exclusivamente para blancos y a la existencia de cosas tan normales como autobuses distintos para cada una de las razas, Kentridge habrá vivido una suerte de responsabilidad consciente poco común en su exclusiva comunidad. Es decir, habrá elegido por libre iniciativa comprometerse a través de su propio trabajo artístico a una de las más nobles causas, la del otro. Cuenta William que hubo un día en su infancia, con tan solo 5 años de edad, que encauzaría para siempre el curso de su vida. Al entrar en la habitación de sus padres se encontraría una pequeña cajita. Intrigado con el misterioso contenido, decidió mirar. Quizá encontrase una chocolatina, pero lo que habría dentro sería el catalizador y principal motor de su propia vida. En aquella caja estaban las pruebas de una de las mayores masacres ocurridas en su país. Documentos de toda clase y fotos atestiguando escabrosas e inhumanas injurias en un atentado en el cual habrán muerto 69 personas. La familia de abogados en la cual William nació, defensores pro bono de mucha gente con pocas probabilidades de obtener justicia, incluidas personalidades como el mismísimo Mandela o el arzobispo Tutu, su familia y el horroroso contenido de aquella caja le revelaron un mundo que naturalmente ignoraba. Había nacido blanco, a diferencia de todas aquellas víctimas. Después de licenciarse en Políticas y Estudios Africanos por la Universidad de Witwatersrand, estudió en la Fundación de Arte de Johannesburgo hasta 1978. Durante sus estudios trabajó como diseñador y dio clases de grabado hasta mudarse a París en 1981. Hizo teatro en l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq y se dedicaría al cine y a las artes gráficas, al dibujo, la ópera, teatro, performance, escenografía, instalación, videoarte, collage, dibujo, grabado y escultura. Pese a que muchos de sus profesores le insistiesen para que se especializase, William jamás pudo decantarse por una disciplina concreta, y ahí mismo radicaría la grandeza de su obra, mixto de todas las áreas que exploraría con idéntica pasión. Tanto el teatro, el cine o el vídeo, como las artes plásticas en todas sus acepciones, le servirían para explorar y construir sus piezas mediante acumulación, suerte de lenguajes múltiples aglutinados que le permitirían yuxtaponer significados, generar historias interrelacionadas entre sí de forma incierta, impredecible, contradictoria o ambigua. A través de esta mezcla tan sui generis, lograría formular los estremecimientos que provocan sus sensibles reflexiones de carácter político. Sospechando de los relatos acerca del colonialismo, del capitalismo, del apartheid y su disolución, a través de su aproximación desarticularía el imperante discurso lineal de fuerzas que no hacen más que erigirse como sordos muros inexpugnables. Dudando, empuñaría el arma más poderosa. Al respecto, en una reciente entrevista diría: hay un tipo de arte político que tiene que ver con la representación de las certezas, pero a mí me interesa más la ambigüedad y la incertidumbre. Normalmente lo político exige un significado inequívoco, a favor o en contra. Creo que la contradicción y la paradoja son más certeras que aquello que no deja lugar a dudas. Si les das la misma fotografía a dos personas distintas, cada uno dirá cosas diferentes. Eso significa que solo pueden estar hablando de sí mismas. No ven la fotografía, se ven a ellas mismas. Por eso, una de las funciones del artista es recordar al espectador que cuando mira una obra no está viendo una verdad, sino una proyección.
1997, su voz empezaría a alzarse a nivel internacional a través de su trabajo plástico, reconocido por sus collages, dibujos y animaciones en las bienales de Johannesburgo, Venecia y La Habana. Sus películas animadas, suerte de dibujos animados prehistóricos, serían directamente concebidas para ser proyectadas y estarían realizadas con una peculiar técnica. En lugar de hacer varios dibujos y montarlos luego de forma sucesiva, comenzaría con un solo dibujo que iría alterando, borrando y modificando conforme a su experiencia, a sus sentimientos, conforme a todas sus dudas y muy pocas de sus certezas. Por eso, a cada afirmación, a cada gesto, siente que quizás deba replantear. Parte integral de su carrera es su pasión por el teatro. Desde 1975 a 1991 fue miembro de The Junction Avenue Theatre Company en Johannesburgo y Soweto. Y en 1992 empezó su profunda colaboración como actor, director y diseñador de escenografía de la prestigiosa The Handspring Puppet Company, compañía que trasladaría a la realidad sudafricana clásicos como Wojciech, Fausto o Ubu Roi. Hace años en Londres, Carlos y yo asistimos a la bellísima Warhorse, protagonizada por un aún imberbe Kit Harington, antes de convertirse en Jon Snow. Ulysses, Echo Scan Slide Bottle, se trata de una proyección múltiple en la que el viaje de Ulises se transforma en un desplazamiento por el interior del cuerpo. Con música de Beethoven, combina imágenes procedentes de escáneres, rayos X y resonancias magnéticas y las hace dialogar con grabados de anatomía de los siglos XVI y XVII, fotografías de ciudades actuales y dibujos de arquitecturas clásicas. Así alude de forma crítica al supuesto racionalismo y propiedades curativas de la medicina moderna. Evoca la violencia en las ciudades sudafricanas, en el post-apartheid, y el uso de tecnología médica como recurso plástico insinúa que las imágenes escondidas en el interior de nuestros cuerpos pueden declarar la fragilidad del espíritu, cuestionar la confianza ciega en la superficie y en las apariencias. Para evitar esta clase de apriorismos y reconocer qué estás haciendo antes de lo que pensabas hacer, William fundó la incubadora The Center for the Less Good Idea, Centro para la Idea Menos Buena, abierto a la experimentación por parte de músicos, bailarines y toda clase de artistas. Síntoma que devendría su mayor grandeza sería el lúcido momento en que tomase conciencia de lo que había hecho en los eslóganes de unos carteles. De pronto se percataría de su condescendencia con la gente. ¿Les estaba diciendo lo que tenían que pensar? ¿Había encontrado el modo de decirles a los demás que estaban menos preparados o que eran menos inteligentes que yo? Absurdo.